Bueno, el tema de hoy que vamos a compartir. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Bueno, el pastor no está aquí, así que Dios es bueno es poco. ¿Se lo pueden decir? Yo sé que se lo van a decir cuando lo vean, así que Dios es bueno. Ese es el eslogan del pastor, ¿verdad? Y él dice que yo se lo cojo sin permiso, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde ya es cuando Dios no es suficiente. Escucha bien, suena raro el título, ¿verdad? Cuando Dios no es suficiente. Y hace algunas semanas, semana y media, compartía con los jóvenes de la iglesia este tema y entendí de parte del Señor el ampliarlo y compartirlo con la iglesia también, y es lo que estamos haciendo en este día. Y hay una conversación que se produce en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, quien es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, y es lo que vamos a estar viendo en este día. Así que en reverencia a la palabra de Dios le pido por favor que se ponga de pie, luego va a estar sentado un ratito. Como siempre vamos a estar proyectando los versículos en las pantallas porque normalmente no me detengo, así que a veces es un poquito difícil que me puedan seguir con sus Biblias, pero van a tener los versículos en las pantallas. Amén. Pues Ezequiel 14 del 1 al 5 dice así la palabra de Dios. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando Ezequiel, y dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, pedimos tu intervención, Padre amado, porque ciertamente las palabras del hombre nada pueden hacer. Te pido que me cubras con tu gracia, que tu propósito sea cumplido, Dios mío. Que guardes mi boca de decir cualquier cosa que no sea lo que tú quieres que se diga en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Ya volveremos al texto. Pregunto, ¿cuándo Dios no es suficiente? ¿Cuándo Dios es incapaz de suplir, de cumplir, de llenar, de saciar? ¿Cuándo es incapaz de lograr lo que se ha propuesto? ¿Será posible que alguien pueda tronchar los planes de Dios, sus propósitos y sus deseos? Jehová Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido, es y siempre será el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 18, vemos hay una historia que muchos conocen, donde Dios le dice a Abraham, el padre de la fe, le dice a él, ¿verdad?, que va a tener un hijo. Claro, él le dice esto cuando ya es un anciano, él y su esposa Sara, y bien ancianos. De hecho, ya ella, como dice la palabra, había perdido la costumbre de las mujeres. O sea, ya no ovulaba ni nada de eso, era bien mayor. Y cuando ella escucha que Dios dice eso, la Escritura registra en ese capítulo 18 de Génesis que ella se ríe, ¿verdad? Y entonces el ángel responde a Sara, que la escucha riendo, y le dice: ¿acaso hay algo imposible para Yahvé? En el momento señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.
Así que vemos ahí como Dios mismo dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? En un pasaje que podemos considerar paralelo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, en el primer capítulo de Lucas, nosotros también vemos la historia donde el ángel Gabriel está hablando con María, la madre de Jesús. Y ella era una jovencita y le dice que va a dar a luz un hijo. Y entonces ella al ángel le dice, pero ¿cómo yo voy a dar a luz un hijo si yo no he conocido varón? Dice la palabra en ese capítulo 1, implicando, ¿verdad?, que ella no ha tenido relaciones sexuales ni nada, que cómo va a tener ese hijo. Y entonces él le responde, pero cuando yo preparaba, él estaba, ¿verdad?, orando y preparando el mensaje, cuando pienso en eso, esa respuesta de María, que le dice, pero ¿cómo yo voy a tener un hijo si no he conocido varón, no he tenido, ¿verdad?, relaciones sexuales? De momento me acordé de unas anécdotas, de una historia de mis hijos, y a lo mejor es el único chiste que hago en la mañana, así que escúchenlo. Pero recordaba yo en ese momento, ¿verdad?, cuando mis hijos, Joel Andrés, ¿verdad?, empezó de chiquito, empieza a hacer preguntas, entonces, de cómo nacen los bebés y demás, ¿verdad? Entonces uno tiene que llevarlos poco a poco, ¿verdad? Tú no les vas a dar más información de la necesaria, la que ellos te piden. Y al principio, siendo chiquitito, yo le dije, bueno, el hombre tiene una semillita y la mujer tiene una semillita. Y entonces esas semillitas se juntan y de esa semillita nace un bebé, se va formando. Y entonces con eso estuvieron tranquilos. Yolanda estuvo tranquilo. Pasó un tiempito y después Yolanda viene donde mí. No pasó mucho tiempo porque ese Yolanda es tremendo. Chiquitito. Y me dice, papi, yo entiendo perfectamente lo que tú me dijiste, de que el hombre tiene la semillita y la mujer tiene la semillita y se une la semillita. El problema, papi, que es que ¿cómo llega la semillita del hombre a la semillita de la mujer? Eso es lo que yo no entiendo. Ya ustedes saben. Ahí entonces hubo que explicarle más allá. Entonces Luis, eso es otra historia. Pero cuando llegó el momento que empezó con las preguntas y empecé a explicarle, ¿verdad?, cómo era el proceso, ¿verdad?, y la relación sexual y esto y lo otro. Era un niño todavía, pero hoy los niños, ¿verdad?, están bien acelerados. Y yo recuerdo que él me dice, ay papi, tú no sabes lo que a mí me pasó, que yo estuve pensando muchas veces. Yo creía que la semillita se pasaba si uno se besaba en la boca. ¿Ok? Y una vez yo pasé un susto, me dijo, una vez pasé un susto, porque una señora me dio un besito, pero estuvo como que cerca. Y yo pensé, ese era Luis. Definitivamente salieron a su abuelo. O sea, no. Cada cosa, ¿verdad? Pues volviendo a María, le responde al ángel, ¿cómo van a ser un niño si yo no he tenido relaciones sexuales, yo no me he casado? Lucas 1:35 dice lo siguiente, y pueden leer conmigo, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Mira esto, no solamente le está diciendo del milagro que Dios va a hacer en ella, sino que también la parienta de María, Elizabeth, dice, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. De hecho, ella fue la madre ¿de quién? De Juan el Bautista. Y después dice, este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, o sea que ahí vemos otro milagro más. Y mira cómo termina el pasaje, dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Así que la pregunta retórica es, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo quiero responder a eso con las palabras del rey David.
Y quiero que lean conmigo en Primera de Crónicas 29:10 al 13. Ahí está el rey David, ya estaba entregando, ¿verdad? Su reino, ¿verdad? A su hijo Salomón y toda la construcción del templo, y estaban levantando ofrendas y demás. Y ahí, mira las palabras del rey David. Para responder esa pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Mira lo que dice la escritura. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Así que ahí nos habla, obviamente sabemos que Dios es un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, ¿verdad? Que infinito en poder. ¿Por qué entonces el título, que no es una pregunta, sino una aseveración, cuando Dios no es suficiente? La realidad del título definitivamente no tiene nada que ver con los atributos y la naturaleza de Dios. Más bien, tiene que ver con la manera en que uno puede ver a Dios, con la perspectiva en la cual uno, ¿verdad?, con la cual podemos percibir a Dios en ciertos momentos y en ciertas situaciones en nuestra vida. Con eso es que tiene que ver. Y vemos en ese Antiguo Testamento donde ocurre esta interesante conversación entre este hombre de Dios, este profeta de Dios, ¿verdad?, y Dios mismo, y delante de unos líderes del pueblo. ¿Cuál es el contexto de esa conversación que leímos en Ezequiel? Bueno, el pueblo de Dios, ¿verdad?, en el desierto, aun cuando había sido testigo de tantos milagros, del poder de Dios, constantemente olvidaba quién era Dios y lo que Dios hacía. Así que podemos decir que el pueblo de Dios en el desierto olvidó lo que Dios había hecho, de dónde Dios los sacó, cómo Dios los libró. El pueblo de Dios en el desierto tomaba en poco que Dios estaba con ellos siempre, o sea, lo tomaron en poco. El pueblo de Dios en el desierto no creyó en las promesas de ese Dios fiel y verdadero. El pueblo de Dios en el desierto, en esencia, olvidó quién era Dios, aún siendo testigos de todo lo que había pasado. En vez de ese pueblo mostrar y contar la historia de redención, lo que Dios había hecho, el poder de Dios, cómo Dios transforma, cómo Dios abrió aquel mar, cómo Dios caminaba con ellos, cómo Dios hizo provisión sobrenatural, donde el maná caía del cielo, donde las codornices luego caían, y todo eso, donde todos esos años que caminaron en el desierto, sus ropas no se dañaron, nada. Ellos olvidaron todo eso. Ellos olvidaron que allí estaba la misma presencia del Señor durante el día, esa columna de humo, y durante la noche esa llama de fuego que nosotros podemos ver ahí, constantemente esa presencia de Dios. Ellos olvidaron de eso. Y fueron arrastrados poco a poco al culto de los dioses de los pueblos vecinos y paganos. Y en esta conversación Dios le dice, señala cuál es el problema. El problema es un problema de idolatría. Esta conversación comienza en el versículo 1, 14:1, pueden leer conmigo. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Lo primero es que vemos, cuando ahí dice ancianos, no piense solamente que eran personas viejitas o algo así. El concepto, ¿verdad?, la connotación que tiene esa palabra en la Escritura, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, son líderes, personas que tienen conocimiento de Dios, que tienen una experiencia. Así que allí no fueron cualquiera, sino los líderes, los que se supone que tenían un conocimiento. Y es con ellos que Dios está hablando, ¿verdad?, junto con el profeta Ezequiel como intermediario. Gente que sabía. ¿Y cuál es el problema que
el Señor revela ahí, ¿verdad? En esa conversación de ese pueblo? Pues mira, vamos a leer del versículo 2 y 3. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultados por ellos? Esa última pregunta lo que implica es, ¿seré yo manipulados por ellos? Dice, estos hombres me han abandonado, han cambiado la gloria mía por otras cosas, por otros ídolos. Y dice, ¿acaso he de ser yo manipulado por ellos? Ciertamente el pueblo de Israel acusaba a Dios de sus problemas. Todo era Dios. No suplía las necesidades, esto es no es lo que yo quería, estábamos mejor en Egipto, lo cual era una mentira, estaban oprimidos allí, eran esclavos, pero no podían ver a Dios. Decían las injusticias, aquí tú nos has traído para matarnos y tantas cosas. Lo que le estaba diciendo ese pueblo de Israel, le estaba diciendo, mira Dios, tú no eres suficiente. Tú no eres suficiente. Y cuando dar la gloria a Dios, y cuando ya no es la pasión de nuestro corazón el servir y honrar a Dios, el entender que Él es Dios, que Él es el Señor, que todo hijo de Dios hemos sido comprados por precio para caminar ¿verdad? En unas obras que Él preparó de antemano, que el propósito nuestro es glorificarle. Y que cuando Él es lo primero, como dice su palabra, todo lo demás, Él se encargará. Cuando nosotros cambiamos eso y destronamos a Dios de nuestro corazón y ponemos cualquier otra cosa, siempre habrá entonces cristianos insatisfechos. Porque ese Dios que no es suficiente, no es el Dios de la Biblia. Es un Dios que cualquiera puede tener, pero con D minúscula, ciertamente no es Dios. Y cabe preguntar qué es un ídolo entonces. Cuando en nuestro corazón Dios no es el motivo pleno de nuestra adoración, cuando Él no es lo primero, entonces se ha destronado. Y cualquier cosa en nuestra vida que tome ese lugar, lo que sea, es un ídolo. Normalmente solamente pensamos en los ídolos tangibles, ¿verdad? Tallados y fundidos, pero realmente es tanto tangibles como intangibles. Es simplemente todo aquello que tome el corazón, el lugar de Dios en nuestro corazón. Leí un capítulo, parte de un capítulo del libro Cosmovisión Cristiana, una visión transformadora, tremendo, ¿verdad? De J. Walsh y Middleton, interesante. Y mira lo que ellos dicen con relación a los ídolos, y yo quiero que lean conmigo en las pantallas. Dice, solo hay dos categorías básicas, el creador y lo creado. Si no adoramos a Dios, entonces nos centramos en algo dentro de la creación y lo elevamos al rango de divinidad. Adoraremos a un Dios falso. Nuestra naturaleza intrínsecamente religiosa nunca nos permitirá no adorar, escucha bien. O bien juramos lealtad a Yahvé, a Jehová, al único Dios verdadero, o bien nos comprometemos con algo creado y hacemos de ello un Dios. Debemos escoger el uno o el otro, porque no podemos vivir sin un Dios. Y no podemos tener dos, al menos no por mucho tiempo. Jesús dijo que es imposible servir a dos amos. Uno tendrá que ceder ante el otro, porque la adoración es una práctica exclusiva. Qué interesante esa expresión. La adoración es una práctica exclusiva. Tú no puedes tener dos señores y dos amos. Tú no puedes tener dos dioses. O es Dios, tu Dios, o es otro Dios, tu Dios. Con D minúscula. Pero no puedes tener dos a la vez.
Recordaba en las muchas palabras de sabiduría que el pastor ha compartido conmigo a través de todos estos años, muchos años ya. Algo que es un ejemplo de esto. En una ocasión él me decía, mira Joel, uno no puede, y esto uno lo escucha mucho por ahí, uno no puede tener un concierto de adoración para recaudar fondos pro templo. Eso es una contradicción. O es un concierto de adoración, o es un culto de adoración, o es una actividad profunda para levantar fondos. Porque la adoración es exclusiva. Si yo digo, no, voy a hacer un culto vamos a hacer un culto de adoración para pro templo ahora, hermano. Pues mira, la finalidad no es Dios. ¿Cuál es la finalidad? El dinero de pro templo. Y eso es importante entenderlo, porque eso ocurre con todo en nuestra vida. Así que no solamente un ídolo, como muchas personas piensan únicamente de los que se tallan, los que se funden, ¿verdad? Sino cualquier cosa, ¿verdad? Que tome ese lugar. Un ídolo es también cuando, escucha bien, mi satisfacción, mi llenura, mi plenitud, mi felicidad, mi paz, mi esperanza, mi quietud, mi descanso, mis fuerzas, mi salud, mi esperanza dependen y están en manos. Y vamos a ver unos ídolos que quizás no son los que estamos acostumbrados a ver. Cuando todo eso depende o está en manos de otro ser humano. Y entonces ese otro ser humano se convierte en mi Dios. Y podemos hablar de relaciones amorosas, relaciones familiares, podemos hablar de la relación entre los hermanos de la iglesia, la relación con nuestro prójimo en el mundo, no importa. Cuando una persona, si su esposo o su esposa lo abandona y por ahí mismo abandona a Dios, no, porque Dios mira lo que me hizo, mira para allá, y yo que le servía al Señor y esto y lo otro, pues entonces Dios no era su Dios. La situación reveló quién era Dios, quién era su Dios. El Dios era su esposo o su esposa. Y es importante entender esto porque muchos hijos de Dios parecieran vivir vidas insatisfechas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos muestre si otra cosa ha tomado su lugar, porque entonces nunca podremos estar satisfechos, porque el único que puede satisfacer a plenitud nuestra vida es Dios y nadie más. Cualquier cosa que tú pongas ahí fracasará. Fracasará. Hay gente que un problema con un hermano de la iglesia es suficiente para crucificar a Dios. Pues entonces Dios no era Dios. Era estar bien con todos los demás y que no lo tocaran. Un ídolo es cuando mi satisfacción, mi llenura, mi plenitud, mi felicidad, mi paz, mi quietud, mi descanso, mis fuerzas, mi salud, mi esperanza dependen y están en manos de bienes materiales. Otro ídolo. Podríamos dar tantos ejemplos, ¿verdad?, de cada cosa, pero no tenemos tiempo. Pero hay cristianos que han destronado, y este mensaje, como dije al principio, es principalmente para creyentes, que han destronado a Dios, porque su fundamento de la satisfacción y de la plenitud no depende de que Dios, de las promesas de Dios y de la presencia de Dios y lo que Dios ha dicho. No, depende de lo que tengo. Si tengo dinero, si tengo, ay Dios mío, si yo tuviera esa casa, entonces sí es que yo estaría completo y ya. Y entonces sí que yo diría, aleluya, santo, gloria a Dios. ¡Gloria! Pero mira para allá, yo con ese carro todo, qué clase de porquería. Le suena a todo menos la bocina y el radio. Y es un asunto de perspectiva. Porque el hermanito que no tiene carro y que tiene que caminar a pie para arriba y para abajo,
cuando ve pasar esa carcachita, diría, ay Dios mío, si yo tuviera una carcachita así. Es un asunto de perspectiva. No, Señor, yo no voy a la iglesia hasta que tú me consigas un carro. Eso, estar caminando a pie. ¿Quién es Dios? Entonces, hermanos, como siempre la palabra nos muestra, Dios está completo en sí mismo. Dios nos ama y Él quiere que vivamos vidas satisfechas. Y Él nos ha enseñado y nos ha mostrado cómo es vivir satisfechos en Él, que es el Dios de toda plenitud, en un mundo donde definitivamente va a haber dolor, tristeza, frustración, enfermedad, muerte, porque es así. Y Él no lo ocultó. Él dijo, en el mundo van a tener aflicción. Él dijo, algunos de ustedes los van a matar. Los apóstoles decían que es un privilegio sufrir padecimientos por causa de Cristo. El Señor ha sido claro. Ese evangelio barato que venden por ahí, que ven a Cristo y vas a tener de todo, y esto y lo otro, y no te vas a enfermar, y esto y lo otro. Eso viene del mismo Satanás, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Ese que viene caminando y que se está quejando, ¿tú sabes qué? Hay uno que está en silla de ruedas que no puede caminar y dice, ya quisiera yo poder caminar. Es un asunto de perspectiva. Un ídolo es cuando mi satisfacción, mi llenura, mi plenitud, mi felicidad, mi paz, mi esperanza, mi quietud, mi descanso, mi fuerza, mi salud, mi esperanza dependen y están en manos del bienestar y el placer. Otro ídolo. No, si tengo salud, entonces sí. Mira, ¿por qué no estás en la iglesia? No, es que mi salud está comprometida. Adiós, pero yo te veo todos los días caminando en Plaza del Caribe. No, yo no digo eso. No. Lo que pasa es que yo quiero ir a Europa. Quiero montarme en un camello. Yo no quiero que nadie se muera. Yo no me quiero poner viejo. Yo no quiero que salgan arrugas. Yo no quiero que salgan pelos en las orejas. Estoy confesando algunas cosas. Qué lucha diabólica. Hacer ejercicios es bueno. ¿Verdad que sí? Es bueno para nuestro cuerpo. Y Dios dice que nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo nuestro le pertenece a Él, nosotros lo debemos cuidar. Es bueno. Pero hay personas entonces que hacen un Dios del ejercicio. Entonces cambian, se compran 4 sizes más pequeños las camisas. ¿Tú lo ves? Dios los bendiga. No tengo tiempo para servir a Dios. Ahora le meto qué sé yo cuántas horas. O sea, uno puede hacer esas cosas. Si hay algo que Dios ha mostrado es que no somos marionetas. Él nos ha dado una libertad. Pero cuando cualquier cosa toma el lugar de Dios, quien sufre seremos nosotros, ¿sí? Y nadie más. Hay personas que su Dios es el trabajo. Y trabaja. Y hay personas que trabajan en estas compañías multinacionales y se retira 40 años sin faltar. ¿Tú te crees que le importa eso? Nunca sirvió con su familia, en la iglesia, nunca, mucho tiempo que descuidó de su familia. Pero era un ídolo. Y es triste porque
confiamos muchas veces en esos ídolos. Pero es un engaño total. Si tú faltas en esa compañía 2 o 3 días, un warning. Faltas 2 o 3 días más, otro warning más. Y después pasó algo de eso, te botan. No importa. Tú no tienes ningún valor. Ni para el mundo, ni para los ídolos que puedas crear. No así para Dios, que te ama con un amor eterno e incondicional, que estará contigo todos los días. Hay un pasaje en Isaías que habla sobre la locura de la idolatría. Ese es el título que le da la versión Reina Valera del 60 de la Biblia, ¿verdad? Ese título. Pero lo que implica ese título es que la idolatría realmente es una tontería. Es absurdo poner a otros dioses en el lugar de Dios. Es absurdo. Y en Isaías 44, del 9 en adelante, vamos a ver, aquí nos habla específicamente, ¿verdad?, de estos artífices que tallaban estas imágenes, ¿verdad?, y demás. Pero yo no quiero que te quedes enfocado en eso. Recuerda que un ídolo representa cualquier cosa, tangible o intangible, que tome el lugar de Dios. Pero vamos a leer para que tú veas, porque es la analogía que estamos teniendo entre este pueblo de Israel y la vida nuestra cuando ponemos otra cosa en el lugar de Dios. Lean conmigo Isaías 44 del 9 en adelante. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más preciso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios con D minúscula? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Se está diciendo, mira, los creadores son hombres mismos. Versículo 12, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Y una vez más te está presentando la naturaleza débil y limitada del hombre, ¿verdad? Versículo 13, el carpintero tiene las reglas, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, los mismos árboles, ¿verdad? Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios, o sea, también hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace de él sobrante, ¿qué hace? Un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Ese es el versículo 19, lo que está diciendo. O sea, no puede ver ese artífice, ese hombre que está creando esto, la realidad de lo que está haciendo. Que eso mismo parte lo quemó en el fuego. Coció el pan, asó la carne, la comió. Pero entonces, mira, déjame hacer entonces una abominación. Mira lo que dice, me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Qué clase de palabras? Pero mira, no te enfoques con el tronco de árbol. O sea,
lo que nos está hablando la palabra va más allá, es cualquier ídolo. ¿Me postraré yo delante de mi cónyuge? ¿Me postraré yo delante el Dios Mamón, el Dios del dinero? Es la pregunta. Finalmente el versículo 20 termina: de ceniza se alimenta, su corazón engañado les despía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Los ídolos usurpan nuestro lugar. Y leyendo el parte del libro que les comenté, qué tremendo es esto que estos hombres de Dios, Walsh y Middleton, hablan, ¿verdad? Y lo que les voy a estar hablando no tiene nada que ver con esta doctrina herética de que nosotros somos pequeños dioses, ¿verdad? O sea, nosotros no somos dioses, hay un solo Dios, ¿verdad? Creador del cielo y de la tierra, y nosotros somos sus criaturas. Así que no confundan lo que le voy a decir con eso. Cuando el Señor está hablando de los mandamientos en Éxodo, capítulo 20, Él dice allí: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas abajo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Verdad? Eso está en Éxodo 20, segundo libro de la Escritura. En Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios está creando al hombre, dice allá: hagamos al hombre a nuestra imagen, y conforme a ¿qué? A nuestra semejanza. Y más adelante el próximo versículo dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escucha lo siguiente: la idolatría es una alternativa ilegítima a la genuina tarea humana que nosotros tenemos de reflejar a Dios. Se lo voy a poner en otras palabras. La única imagen válida que Dios ha dejado para que el mundo lo vea, ¿tú sabes cuál es esa imagen? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los llamados a reflejar la luz de Dios. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que el mundo vea y diga: ese tiene algo distinto. Hay algo distinto en esa vida. La imagen de Dios. Qué tremendo. ¿Habías pensado en eso? Qué tremendo. Recordaba yo leí una anécdota y entonces no la encontré y no me acuerdo muy bien, y entonces la hice mía. Pero estaba este niñito chiquitito, como de 5 años, 4 o 5 años, en una clase bíblica, y allí estaba el maestro hablando de Jesús. Y que Jesús es bueno, y Jesús es amoroso, y es cariñoso y es paciente, y que Jesús ama a los niños, y que les pide que vengan y que los abraza, ¿verdad? Y que es bien bueno con los niños. Y entonces un niñito levanta su mano. Por aquello de mantenernos culturalmente, pues vamos a decir que le decían Pepito, ¿ok? Levantó la mano. Y el maestro de la escuela bíblica dice: ajá, Pepito, ¿qué pasó? Dice: yo conozco a Jesús. Y el maestro: ajá. Y Pepito le dice: sí, yo lo conozco, pero no se llama Jesús, ahora se llama Don Juan y es mi vecino. Porque Don Juan es así, Don Juan es un cristiano. Y cuando hablaban de Jesús, el niño dijo: ese es Don Juan. Están describiendo a Don Juan. Los hijos de Dios somos llamados a ser la imagen de Dios aquí. ¡Qué privilegio! Que el Dios de toda gloria nos haya hecho conforme a su imagen y semejanza. Lo que eso implica. ¿Cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Ezequiel 14:4, ¿verdad? Siguiendo en el texto que estamos ¿verdad? Estudiando hoy.
En Ezequiel 14:4 vemos la respuesta de Dios. Dice, háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, ¿verdad? O sea, viene y primero destronan a Dios, ponen el ídolo en su corazón. ¿Y qué pasa ahí? Estableció el tropiezo que viene para su vida. Entonces después dice, y si ese viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Qué palabra? En otras palabras, tú has tomado tus ídolos, pagarás las consecuencias de eso. Hay una ley en Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque en el contexto, ¿verdad?, se está hablando sobre la salvación y la condición del hombre natural, la realidad es que es una ley que trasciende más allá. Lo que implica es que todo pecado tiene unas consecuencias. Cuando un creyente tiene ídolos en su corazón, que no es Dios, ¿tú sabes qué va a pasar? Será un creyente insatisfecho. Porque va a tener un Dios que no será suficiente. Eso mismo será el dolor y las consecuencias de esa vida. Porque el único que puede satisfacer nuestra vida es Dios y solamente Dios. Y lo hace. Gran parte de los sufrimientos que pasó el pueblo de Israel en el desierto precisamente es el resultado de los ídolos que ellos levantaron en su corazón. Repite conmigo esto. Si Dios no es suficiente, nada será suficiente. Acuérdate de eso. Tú puedes tratar. Yo lo he visto. Yo he visto la tristeza de una mujer o de un hombre que su Dios, su ídolo es otra persona. Si tiene a alguien a su lado, entonces hay gozo y felicidad y hay alegría. Y he visto la tristeza de una y otra y otra y otra y otra y otra relación. Porque ese es su ídolo. Qué triste, qué dolor. Qué tremendo cuando Dios te satisface. Puedes estar debajo de un palo, no tienes nada, pero está tu Rey de gloria contigo. Su presencia, su paz incondicional. Es triste ver personas, mira, buscando en tantas cosas. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? Mira, es que el Señor, la palabra de Dios es tan hermosa. Porque aunque Dios nos habla y nos confronta y hay palabras en la Escritura que son fuertes, pero siempre para los hijos de Dios hay un final tremendo, hermoso, feliz, glorioso. Y aún en medio de esta conversación no es la diferencia. Mira lo que el Señor dice en el versículo 5 del pasaje que estamos leyendo. Dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ok, esa es la versión que nosotros tenemos, ¿verdad?, la más común aquí en Puerto Rico, la Reina Valera del 60, pero no expresa muy bien lo que está diciendo ahí. Escuchen lo que dice, le voy a leer en dos versiones, lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones, que están apartados de mí a causa de todos sus ídolos. Y si leemos ese mismo versículo en la versión latinoamericana del 1995, lo dice de esta manera, y aquí se ve bien claro lo que está expresando este pasaje. Dice, porque quiero recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de mí junto con todas sus inmundicias. O sea, la respuesta anterior de lo que pasaría con los que se han alejado, dice el Señor, pero yo
todo eso tiene un propósito, y es que yo quiero recuperar el corazón de la casa de Israel que se alejó. Esos quebrantamientos que Dios permite en nuestra vida es porque Dios nos ama, porque Dios está interesado en ti. Las disciplinas que vienen sobre nuestra vida no es porque Dios nos odia o Dios, no, todo lo contrario, porque nos ama. Si mi hijo cruza la calle de 3 añitos y yo no hago algo, no lo disciplino, yo no estoy siendo un buen padre, estoy siendo un mal padre porque un carro lo puede matar. Si yo dejo a mi niño, voy por la autopista y el niño está al frente, 2 o 3 añitos brincando y no está en su car seat, no está en su cinturón, ay, es que yo lo amo tanto que lo dejo hacer lo que le da la gana. No, tú no lo amas, porque si hay un accidente se va a morir. El padre que ama disciplina, pero lo hace por amor, y es lo que nosotros vemos aquí. Él quiere acercarse a ti. Es lo mismo que dice Romanos 8:27 al 29. Nosotros conocemos el 8:28 y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien, a todos, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados. Pero mira qué tremendo desde el 27, y lean conmigo. Déjame bajarle la velocidad, que empiezo a darle muy rápido. 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos aquí primero que el Espíritu nos conoce y hay una intención del Padre para sus hijos. Entonces el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando ahí dice todas las cosas, implica las cosas buenas y las cosas malas, porque Dios tiene un propósito. Y lo vemos en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito que tiene el Señor es que Dios está trabajando con nosotros y quiere formar a Cristo en nosotros. Como yo compartía con los jóvenes, yo no quiero que esto suene a un mensaje legalista de acusar y de señalar, aunque el Señor es el dueño, ¿verdad?, de este mensaje y es el dueño de sus corazones también. Pero el mensaje en esta mañana es de la plenitud que podemos encontrar en Él, que puedes estar feliz y contento en medio de las batallas de la vida, que Dios no te ha engañado, que si Él es tu Dios, Él estará contigo, pasando por las tormentas, pasando por el valle de sombra y de muerte, Él va a estar contigo. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios ha prometido. Y no pienses que es para unos iluminados, no. Muchos cristianos han confiado y han creído, han pedido ayuda al Señor, porque no es por nuestras propias fuerzas. Ayúdame, Señor, que tú seas mi Señor, que yo pueda darte gloria cuando las cosas están bien, y cuando las cosas no están bien también pueda darte gloria y estar en paz, porque tú sabes todas las cosas, porque ayudan a bien a los que aman a Dios todas las cosas que nos ocurren. No importa las circunstancias. Yo le voy a pedir a Ricardo que pase por ahí por el piano, y un sonidista que esté por ahí. No sé si dejaron eso seteado el monitor, pero hay una canción que Ricardo va a cantar esta noche, y que mientras preparaba el mensaje dije, mira, esto cae aquí. Yo pensaba cantarla, pero si tenemos a Ricardo, ¿para qué torturarlos? Pero mira qué hermoso, y la vamos a proyectar porque queremos que la canten con él. Léanlo conmigo primero, léanlo en voz alta. Dice, huele a lluvia, algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura ya viene mi bendición. Aleluya. Y ahora lo podemos cantar junto a Ricardo. Huele a lluvia, algo en los cielos se escucha, una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras de esa nube oscura
se escucha una tormenta oportuna, sopla respuesta de Dios, buena lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras esa nube oscura ya viene mi bendición. Gracias, Señor, aleluya. Mira lo que dijo Scotty Smith, y también lo vas a ver en la... ¿Puedes seguir si deseas, Ricardo? Mira que esto es un pastor en Tennessee, dijo lo siguiente: los celos de Dios por nuestro amor es el mayor cumplido que Dios nos ha podido dar. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tú eres especial para Él. Dice el libro de Santiago que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Luego este pastor dijo también lo siguiente, lo pueden leer conmigo: a veces anunciamos, nada va a separarme del amor de Dios, sin darnos cuenta plenamente de todo lo que esto implica. El Dios de amor no va a tolerar nuestro amor por los ídolos. Aleluya. Y prepárate. O sea, en otras palabras que está diciendo, ese mismo amor no va a dejar que otro robe el corazón de uno de los suyos. Aleluya. Y hará lo que tenga que hacer. Pero tú sabes qué, tú eres propiedad de Dios. Aleluya. El físico, matemático y 20 cosas más, como eran esa gente de esos años, Blaise Pascal dijo lo siguiente, dijo: hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de todo hombre, que no se puede llenar con ninguna cosa creada, sino solo por Dios, el Creador, que se dio a conocer a través de Jesús. Así que yo quiero preguntar primeramente si aquí hay alguna persona que nunca le ha entregado su vida a Cristo. Yo no te estoy preguntando si tienes religión, si tienes tu iglesia. Esa no es la pregunta. Jesucristo no habló de religión, no habló de denominaciones. Él hablaba de una relación personal con Él. Él hablaba de reconocer que eran pecadores, que muchos no quisieron reconocer eso. Yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Pero muchos otros pudieron ver quién era el que llamaba y pidieron perdón por sus pecados, porque sabían que habían caminado de espalda a Dios, sabían que las decisiones de su vida no las tomaba Dios, no era Dios quien dirigía sus pasos, no era Dios el que era el centro de su corazón, no. Pudieron reconocer eso y pudieron reconocer que Dios, Jesucristo, era Dios encarnado, que verdaderamente era Dios. Y que es el único camino, como Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no es por religión, no es por iglesia, no es por obras. Hay gente que dice: pues yo hago muchas obras, yo no soy tan malo. El tan es lo que lo daña. Hay un solo puente que une a un hombre pecador con Dios. Ese puente es el sacrificio de Cristo. Hay que pasar por ahí. ¿Y por qué hacerlo públicamente? Bueno, Jesucristo decía que el que le negara delante de los hombres, Él le negaría. Que el que le reconociera, Él le reconocería. Los llamados eran públicos. Así que si tú has reconocido que eres pecador, que eres pecadora, yo no te pregunto si lo eres, porque la Biblia dice que lo eres. Y tú lo has reconocido, pero tú has reconocido también que en Cristo hay esperanza, que Él es el camino, que no estamos hablando de unos loquitos, sino de la realidad gloriosa de milenios y milenios, de un Dios que transforma vidas y que vive y reina, que no quedó clavado en aquella cruz, sino que se levantó y resucitó, para que todos aquellos que reconocieran y se arrepintieran, Él entonces recibirían esa vida que Él puede dar. Hace 33 años tomé esa decisión. Mi corazón rompía. Sí tenía religión, sí había hecho ritos, pero sabía que Dios no era el centro. Recuerdo que pasé muletas: Señor, perdóname.
esta es la vida que tengo. No importa. Así que si estás aquí puedes reconocer esas verdades. Y hoy quieres pedirle perdón al Señor, entregar tu vida, reconciliar tu vida con Él. Qué tremendo sería. Simplemente levanta tu mano si tú quieres tomar esa decisión hoy, decirle: Señor, perdóname, me rindo a ti. Sé que me estás llamando. No voy a resistir tu llamado, Dios. Yo no te digo que te hagas miembro de esta iglesia. Dios me libre a decirte que esta es la iglesia que salva. La iglesia Bautista de Glenview no puede salvar a nadie. Solamente Cristo puede salvar. Es una relación entre tú y Dios. Habrá alguien que en esta tarde reconoce su condición de pecador y le entrega su vida al Señor. Levanta su mano y dice: Padre, perdóname. Alguien que le entrega su vida. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Eres especial para Dios. Dios te ha visto, te conoce. Habrá alguien más que en esta tarde dice: Señor, perdóname. Qué día hermoso. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios los ama, son especiales para el Señor. Pueden bajar sus manos. Qué hermoso día para rendir nuestras vidas al Señor. Para romper todos los ídolos que puedan haber en nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero que solamente tú seas el dueño de mi corazón y de mi vida. Habrá alguien más que en esta tarde le entrega su vida al Señor, pide perdón por sus pecados, lo hace públicamente levantando su mano. Hay alguien. Dios te ama, eres especial para el Señor. Eres especial. Dios te bendiga, eres especial para Dios. Dios le ama, Dios le ha visto. Habrá alguien más que hoy le entrega su vida, sus pecados. Dice: Señor, perdóname, te necesito. ¿Sabes qué? Nadie puede satisfacer tu vida. Solamente Dios.